Tenemos de invitado al analista Jaime Antesana, experto en temas de terrorismo y narcotráfico. Jaime, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos puede decir de esta polémica iniciativa de la ley del negacionismo? Yo creo que la ley del negacionismo se inscribe dentro de una lógica que pretende hacernos creer que la derrota definitiva del senderismo supérstite es posible lograrlo a partir de, digamos, criminalizar sus puntos de vista actuales. Es como querer derrotarlo por una ley o por un decreto, ¿no es así? Efectivamente, es pretender creer que con una ley, o con una ley draconiana como esa, se puede resolver el problema del sendero. Es decir, tendría que ser detenidos la mayor parte de los miembros del Movadef. No solo... ¿Se puede decir que es una ley macartista? No voy a usar ese término. Lo que yo creo que es una propuesta, una iniciativa legislativa que se ubica dentro de una perspectiva de creer que el problema se resuelve por la vía de la persecución política, del encarcelamiento, ¿no? Y evidentemente las ideas, por más que sean senderistas o fascistas, hay que combatirlas en el terreno de las ideas. Y aparte de generar una corriente de ideas que permitiría un revisionismo histórico, hay que hablar de este sendero, estudiarlo para poder con argumentos sólidos condenarlo. Efectivamente, creo que a Sendero hay que conocerlo hoy, ¿no? ¿Qué es hoy el senderismo? ¿No? ¿Cuáles son los elementos nucleares de su pensamiento? Totalmente elaborados por Guzmán desde el año 93 hacia adelante, ¿no? Y por lo tanto dar una durísima batalla, ¿no?, en el terreno de las ideas. Porque si no se habla, se los victimiza y se crea el mito de Abimael Guzmán, y lamentablemente acá en el Perú ocurrieron estas ideas, crear mitos o falsos profetas. Sería un nuevo Taucusi. Si no se habla, va a parecer como si fue un hombre grandioso y no lo quieren debatir, o que no se lo puede. Se lo puede debatir y condenar. Por ejemplo, creo que la eventual captura del abogado Alfredo Crespo, su eventual captura, lo que podría provocar es un proceso de victimización y persecución de parte de la mayor parte de los miembros del Movadef. Y crear mártires, como en una época hubo los mártires de la Primo, crear los mártires del Movadef, los mártires de Abimael. Darle una aureola de víctimas, y evidentemente eso les va a permitir seguir creciendo. Si queremos frenar el crecimiento del sendero, hay que darle la batalla donde hay que darle. Es en las universidades, en el magisterio, en los frentes regionales, ¿no?, en todos los espacios donde Sendero a nivel ideológico. Y cuando hay una presunción o un delito específico, que se caiga el castigo que merecen a través de la ley y de la justicia. Así es. Yo creo que ¿qué es hoy? ¿Cómo podemos definir hoy a Sendero Luminoso? Yo creo que Sendero Luminoso es una organización que tiene una ideología terrorista, pero que no practica el terror. Es una organización con ideología, una concepción filosófica, o hoy en día es arma del narcotráfico. No. O alguna cosa son los ideales y otros quién financian. A ver, Sendero ha tenido vínculos con el narcotráfico entre los 80 y 90, ¿no? Sus vínculos han estado asociados al Comité Regional del Guayaga, dirigido por Artemio. Esa es una de las fuentes principales, ¿no?, de recursos económicos provenientes del narcotráfico, ¿no? Eso se desenganchó del senderismo histórico más o menos entre el año 99 y el año 2000. Artemio corrió solo, de manera casi autárquica, desde el año 2000 hacia adelante, ¿no?, sin tener un vínculo directo con el senderismo de Guzmán. Entonces ahí se rompió ese primer vínculo. El segundo vínculo que tuvo con el narcotráfico es a través de la presencia de Sendero en el Valle del Río N. No en todo el Valle del Río Apurímac, sino básicamente en el Valle del Río N. Entre 1983, ¿no?, hasta el 84 intentaron tener una alianza con el narcotráfico, y esa fue una segunda fuente de ingresos. Pero hoy sabemos de que los hermanos Quispe Palomino no tienen nada que ver con Sendero. No tienen nada. O sea, no necesariamente el que es terrorista defiende o trabaja para el narcotráfico. No, hay gente que es terrorista porque tiene ideales equivocados, pero se manejan a través de
de principio, se podría decir. Definitivamente el Sendero ha sido un proyecto ideológico, un proyecto fundamentalista, un proyecto en la que ellos han considerado de que su ideología es científica y todopoderosa. ¿Qué es el pensamiento marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo? El famoso pensamiento Gonzalo, ¿qué significa esta locura? Creo que hoy lo podríamos resumir en solución política, amnistía general, reconciliación nacional. O sea, el pensamiento Gonzalo sería el MOADEF hoy en día. Sí, hoy es. Por eso es que ellos se esfuerzan mucho en decir, el pensamiento Gonzalo hoy es amnistía general, es reconciliación nacional, es democratización de la sociedad peruana, es defensa de la producción y el empleo nacional, en suma, la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces muchos quieren ver al Movadef anclado en el pensamiento Gonzalo de 1980 hasta 1992, que fue el año de la captura de Guzmán. Pero no, para ellos ha habido una cesura interna dentro del pensamiento Gonzalo. Y ellos ya no se quedan con el pensamiento Gonzalo anterior, sino con el de ahora, ¿no? Con el que planteó el camino de la nueva decisión y nueva definición que empezó siendo luchar por un acuerdo de paz. Es una